Hola a todos mis queridos seguidores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a hacer que muchos de ustedes salten de sus asientos o al menos les acelere un poquito el corazón. Si han leído bien el título y la miniatura, porque vamos a hablar de el beso más esperado. Y no me refiero a cualquier beso, sino a uno que ha mantenido a miles, millones, de fans conteniendo la respiración. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada anticipación, cada suspiro, de lo que promete ser el momento cumbre en la historia de, bueno, ya saben de quién estoy hablando. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle al botoncito rojo de suscribirse y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras emocionantes exploraciones. Así es, mis amigos, nos adentramos de lleno en el universo de Can-Yaman, y más específicamente, en la tensión insoportable que ha rodeado las últimas producciones que lo tienen como protagonista. Ustedes saben que Can-Yaman tiene esa chispa, esa presencia magnética que hace que cada uno de sus personajes sea memorable, pero cuando hablamos de romance, de química, la cosa se pone de película. Y ahora, con su último proyecto, la expectativa ha alcanzado niveles estratosféricos. ¿Por qué tanto revuelo? Porque se está cocinando lentamente, pacientemente, el beso que todos hemos estado esperando. Ese beso que no es solo un beso, sino la culminación de un viaje emocional, de miradas cargadas de significado, de diálogos que sugieren mucho más de lo que dicen. Piensen en todo lo que ha llevado a este momento. En las escenas previas donde la tensión era casi palpable. Las sonrisas tímidas, los roces accidentales que parecían intencionados, las discusiones que escondían una atracción innegable. Cada interacción entre Can y su coprotagonista ha sido analizada al milímetro por sus fans, buscando esas señales, esas chispas que confirman que sí, esto va a suceder. Y cuando hablamos de Can-Yaman, la anticipación no es solo por el hecho de que sea él, sino por cómo él mismo da vida a esos momentos. Tiene una forma de transmitir la pasión, la vulnerabilidad, el deseo, que es simplemente cautivadora. No es solo un actor interpretando un papel, es alguien que parece sentir cada emoción de su personaje hasta la médula, y eso, amigos, es oro puro para cualquier historia romántica. La estrategia de las producciones, y ustedes saben que yo analizo estas cosas, ha sido magistral. Han sabido jugar con nuestras expectativas. Han construido una narrativa que nos ha enganchado por completo, presentándonos una relación que, a pesar de los obstáculos, las diferencias o las circunstancias, parece destinada a ser. Y en el centro de todo, está esa promesa implícita de un momento de conexión total, de un beso que lo diga todo. No es un beso que llega de la nada, es un beso que se ha ganado, escena tras escena, emoción tras emoción. Imaginen la escena. Las luces bajas, la música que acompaña el momento, la cercanía física que ya no puede ser ignorada. Probablemente habrá un silencio cargado de significado, donde las palabras sobran. Y entonces sus miradas se encuentran, y en ese cruce de pupilas, se resume toda la historia que hemos seguido con tanta devoción. La duda se disipa, la atracción se impone, y el mundo exterior desaparece. Ese es el tipo de beso que esperamos, ¿verdad? Uno que te haga olvidar dónde estás, que te haga sentir la emoción de los personajes como si fueran propias. Y hablando de Can-Yaman, es importante recordar su trayectoria. Cada papel que ha interpretado ha dejado huella, pero cuando se trata de romances, ha demostrado ser un maestro. ¿Recuerdan aquella serie que lo catapultó a la fama internacional? Allí también vimos química pura, miradas que quemaban, y momentos que nos hicieron soñar. Pero ahora, parece que se está superando a sí mismo. La madurez que ha adquirido como actor, la seguridad en sí mismo, todo se combina para crear una fuerza arrolladora en pantalla. Y cuando esa fuerza se combina con una historia de amor bien contada y una coprotagonista que está a la altura, el resultado es explosivo. Pensemos en los elementos que hacen que un beso sea tan esperado. No es solo el físico. Es el desarrollo de la relación. Son los obstáculos que han tenido que superar, las dudas que han tenido que vencer, los malentendidos que han aclarado. Cada lágrima derramada, cada sonrisa compartida, cada momento de apoyo mutuo, todo suma para construir esa base sólida sobre la que se erige el beso. Si la relación no se siente real, si la conexión entre los personajes no es creíble, el beso puede caer plano. Pero con Can-Yaman y con las historias que está eligiendo, sentimos esa autenticidad.
Sentimos que sus personajes están realmente enamorándose, y eso es lo que nos mantiene al borde del asiento. Además, hay un factor de disfrute retrasado. Las producciones saben que la anticipación es parte del placer. Si el beso llegara en el primer capítulo, perdería gran parte de su impacto. Es el camino hacia lo que lo hace tan valioso. Es la espera, la especulación, el análisis de cada pequeño detalle, lo que nos mantiene enganchados. Y en este caso, la espera ha sido larga, pero eso solo aumenta la intensidad del momento cuando finalmente ocurra. ¿Y quién podría ser la protagonista ideal para compartir este beso épico con Can Yaman? Bueno, las especulaciones siempre son interesantes, ¿verdad? Cada actriz con la que trabaja parece tener una química especial con él, y eso dice mucho de su capacidad para conectar en pantalla. Pero cuando se trata de un beso esperado, se necesita una conexión que vaya más allá de lo superficial. Necesitas una coprotagonista que no solo sea bella, sino que también tenga la profundidad emocional para responder a la intensidad de Can. Una actriz que pueda mirarlo y transmitir una historia completa con solo una mirada. Y cuando esa combinación se da, amigos, es magia pura. Las redes sociales, por supuesto, han sido un hervidero de teorías y comentarios. Cada avance, cada foto promocional, cada entrevista, es analizada por miles de fans que sueñan con ese momento. Se comparten fanarts, se escriben fanfics imaginando el beso perfecto, se crean memes sobre la espera. Y todo este fervor es un testimonio del poder que tiene Can Yaman para generar este tipo de conexión y entusiasmo. Él se ha convertido en un icono romántico, y la expectativa de verlo en uno de sus momentos más íntimos y reveladores es algo que cautiva a su legión de seguidores. Ahora pongámonos un momento en el lugar de los guionistas y directores. ¿Cómo crean esa tensión? ¿Cómo construyen el camino hacia el beso? No es solo un diálogo. Es la puesta en escena. Son los ángulos de cámara que resaltan la cercanía, la forma en que la luz cae sobre sus rostros, la banda sonora que acompaña la escena. Cada elemento está cuidadosamente diseñado para aumentar la tensión y hacer que el momento del beso sea lo más impactante posible. Y cuando funciona, cuando cada pieza encaja a la perfección, el resultado es inolvidable. Pensemos en las diferentes etapas de una relación ficticia que llevan a un beso. Primero, la atracción inicial, a menudo disimulada. Luego, el descubrimiento mutuo, las conversaciones profundas, la revelación de vulnerabilidades. Después, los conflictos, los malentendidos, las pruebas que ponen a prueba su conexión. Y finalmente la superación de esos obstáculos, la aceptación total del otro, y es en ese punto de culminación emocional donde el beso se siente natural, merecido, y abrumadoramente romántico. Y volvemos a Can Yaman. Él tiene esa cualidad de hacer que sus personajes sean palpables. Sus gestos, su voz, la forma en que se mueve, todo contribuye a crear una presencia que te atrapa. Cuando se trata de escenas románticas, no teme mostrar la pasión, pero tampoco teme mostrar la ternura, la duda, la vulnerabilidad. Y es esa mezcla de fuerza y fragilidad lo que hace que sus personajes, y sus besos, sean tan poderosos. Este beso que se avecina no es solo un evento dentro de la trama, es un evento para los fans. Es el momento que muchos han estado esperando, comentando, deseando. Es la recompensa por haber seguido la historia, por haberse involucrado emocionalmente con los personajes. Y cuando finalmente llegue, estoy seguro de que será un momento que generará miles de comentarios, de reacciones, de compartidos. Será el tema de conversación durante días y eso, mis amigos, es el poder del buen storytelling y de un actor que sabe cómo cautivar a su audiencia. Entonces, ¿qué podemos esperar de este beso? Podemos esperar intensidad, pasión, ternura, y sobre todo, la culminación de una historia de amor que nos ha tenido al borde del asiento. Podemos esperar que sea un momento que quede grabado en la memoria de los fans de Can Yaman y de la serie. Podemos esperar que sea el tipo de beso que te haga suspirar, que te haga creer en el amor, que te haga sentir esa magia que solo el cine y la televisión pueden ofrecer. En resumen, mis queridos amigos, hemos hablado de la anticipación que rodea el próximo gran beso en la carrera de Can Yaman, de cómo las producciones construyen esa tensión, de los elementos que hacen que un momento romántico sea tan esperado, y de la magia que Can Yaman aporta a estas escenas. Ha sido un viaje emocionante, ¿verdad? Hemos desgranado las expectativas y hemos imaginado ese momento perfecto. Muchísimas gracias por acompañarme en esta exploración.
Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto creándolo para ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué esperan ustedes de este beso tan esperado? ¿Creen que cumplirá con todas las expectativas? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Kan-Yaman o de las buenas historias románticas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras. Hasta la próxima, y que el amor cinematográfico los acompañe.